Hola, buenas noches con todos. Ya estamos en vivo sobre nuestro programa Platicando sobre Gestión Pública. Hoy vamos a hablar de un tema muy importantísimo referente al tratamiento jurídico de las relaciones laborales en el sector público. Es un tema importante, importantísimo para el recurso más importante que cada entidad, que cada unidad ejecutora tiene en los tres niveles de gobierno. Entonces necesitamos conocer cómo empoderamos, cómo conocemos el marco normativo, cuál es el procedimiento normativo, cómo se debe regular en el cuidado del recurso humano y a la vez en las obligaciones y deberes que debemos tener en este contexto delicado, en este COVID 2019. También vamos a ver algunos temas regulatorios, cómo se debe trabajar este concepto. Para este tema tenemos un invitado con amplia experiencia en el sector público y aparte con conocimiento técnico que nos va a aportar los lineamientos mínimos para poder empoderarnos y más aún de las personas que trabajan en administración, en la dirección de recursos humanos o toda persona que interviene en el sector público pueda entender cómo funciona este tema laboral en el sector. Como decíamos, estamos con un tema muy importante sobre el tratamiento jurídico de las relaciones laborales en el sector público. Nuestro invitado de hoy día es un especialista que conoce ampliamente el tema y vamos a ir conversando estos temas que puedan ayudar a todos los que intervienen en la gestión pública. Bien, entonces vamos a presentar a nuestro invitado y sobre esa base vamos conversando. A ver, ok, pongo esto acá y quedamos ahí. Bien, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Bueno, nuestro invitado de hoy día es el magíster Juan Vázquez Quispe, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios en maestría en riesgos laborales en la Universidad Complutense de Madrid, docente universitario, presidente ACIFE de la Federación Peruana de Abogados, ex asesor del despacho del viceministro del Trabajo y es jefe de asesoría jurídica de la red de salud de Huarochirí. Entonces, tenemos un profesional que conoce bastante la parte técnica y toda la coyuntura de la gestión pública. Doctor, bienvenido a esta charla platicando sobre gestión pública. Hoy nos toca hablar sobre el tratamiento jurídico, las relaciones laborales en el sector público. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y felicitarle por el trabajo que ustedes vienen desarrollando para identificar los problemas que afectan o que existen dentro de la administración pública, en particular dentro de las relaciones laborales. Estoy a su disposición y en lo que yo pueda apoyar y aclarar, para mí será un placer. Sí, en efecto, lo que queremos es ya ir ya desarrollando el tema. Entendemos que dentro de la gestión pública el recurso más importante son los recursos humanos. Entonces, en el espacio que me ha tocado trabajar, a veces está descuidado y a veces la Oficina de Recursos Humanos no acciona correctamente dentro del proceso que se debería tener por distintas razones, razones económicas, políticas, razones técnicas, no está el profesional correcto, no se desarrolla un plan correctamente para que este tema funcione y accione para el objetivo que nosotros queremos, que es la gestión pública, que el profesional, el servidor público aporte, desarrolle una gestión eficiente para el objetivo principal, que es la satisfacción del ciudadano. Entonces, sobre esa base quería desarrollar, doctor, desde su experiencia, cómo ve este tema a nivel macro, el tema de los recursos humanos y cuál es la base normativa y regulatoria para poder, de alguna u otra manera, desde este espacio que nos toca, ayudar, compartir cómo se debe gestionar y cómo debe, de ambos lados, ¿no? Tanto de la institución, de la parte normativa, el patronato, y aparte de la parte de los servidores públicos, cómo deben triangular y cómo deben encontrar ese tema, ese clima laboral correcto para que su aporte sea sustancial al logro de los objetivos de la institución pública. Bueno, en primer lugar, hay que tomar en consideración de que cuando hablamos de las relaciones laborales dentro de la administración pública, en realidad estamos hablando del Estado en su papel de empleador, ¿correcto? Entonces, Correcto. eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque en toda relación laboral hay dos partes. Una parte es el empleador, es el que dirige la relación laboral,
es el que conduce la actividad laboral y la otra parte es el que ejecuta, el que en todo caso actúa en su calidad de operador de las decisiones o ejecutor de las decisiones. Entonces, en el ámbito de la administración pública es el Estado es el que actúa como empleador. Pero aquí hay que subrayar es que el Estado no solo su papel es de empleador, también su papel es de garante de los derechos de las personas, como tal como señala el artículo 1 de la Constitución, donde se establece de que el fin supremo del Estado y la sociedad es la persona. En consecuencia, cuando hablamos en materia laboral, el Estado cumple dos papeles, un papel de empleador y un papel de garante de los derechos laborales. Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. Un segundo elemento que hay que tomar en cuenta es qué es lo que ha sucedido en los últimos años dentro de la administración pública. Si nosotros revisamos hasta la década del 80 o final del 80, lo que ha predominado como única norma que regulaba las relaciones laborales era el decreto legislativo 728, la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneración del sector público. Entonces, esa era la norma que regulaba todas las relaciones laborales. Sin embargo, en la década del 90 en adelante, se va a implementar lo que se conoce como el modelo flexible de las relaciones laborales. Y cuando hablamos del modelo flexible, es aquel modelo que se sustenta en el hecho de la inexistencia de una carrera administrativa. Es decir, el modelo flexible que plantea que no es necesidad una carrera administrativa, se empieza a desarrollar un conjunto de medidas legislativas. Pero esas medidas no estaban reguladas dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito de las relaciones laborales, sino más bien se empieza a implementar otros mecanismos contractuales, como es el caso del contrato de locación de servicios, que es un contrato regulado por el Código Civil, se utiliza para contratar personal. En consecuencia, ahí encontramos un primer problema. Es decir, la aplicación de modalidades contractuales que si bien tienen un tratamiento jurídico, sin embargo, no correspondía su aplicación para regular relaciones laborales. Ese problema trae como consecuencia un conjunto de trabajadores que estaban en una situación de extrema precariedad y se busca solucionar este problema a través de la promulgación del decreto legislativo 1057, que es el régimen especial de la contratación administrativa de servicios a partir del año 2008 en adelante. Sin embargo, el contrato CAS, como se conoce, me parece que no da una salida adecuada, correcta, dentro de los cánones de protección de los derechos laborales, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito internacional. Y esta norma más bien lo que hace es formalizar un criterio de precarización de las relaciones laborales dentro de la administración pública, por lo menos de mi opinión. Y el cuestionamiento, es más, o sea, el propio Tribunal Constitucional en una sentencia, dos sentencias va a establecer precisamente que esta norma no le daba un tratamiento adecuado a los derechos o a las relaciones laborales en el ámbito de la administración pública, y es que exhorta al Estado a incorporar o reconocer determinados derechos que se van a hacer a través del Decreto Supremo 065/2011. En consecuencia, como podemos ver, a partir de la década del 90 en adelante, se empieza a implementar el modelo flexible, es decir, un modelo de tratamiento de las relaciones laborales sobre la base de una inexistencia de la carrera administrativa, cosa distinta que establecía el decreto legislativo 276, que sí establece precisamente la existencia de una carrera administrativa. Entonces, hoy día lo que tenemos en la administración pública son dos modelos paralelos. Un modelo cerrado que se sustenta en la existencia de una carrera administrativa y un modelo abierto que se sustenta en la idea que no debe haber carrera administrativa. Y sobre esa base se ha legislado. Entonces, en el primer modelo, por ejemplo, de carrera del modelo cerrado, que es el decreto legislativo 276, se mantiene hasta ahora, y en el modelo abierto se ha implementado un conjunto de normas legislativas, por lo menos en mi punto de vista. El decreto legislativo 1057 es uno de él. Por ejemplo, la ley Servir es otra norma que está dentro de este modelo.
y todas las normas que se ha emitido hasta el día de hoy. Es más, la aplicación incluso del propio decreto legislativo 728 que regula las relaciones laborales dentro del sector privado también es aplicable a determinados sectores en la administración pública, está también ubicado dentro de este modelo abierto, es decir, donde no hay necesidad de la carrera administrativa. Entonces, bajo esa concepción, necesitamos resolver una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mejor modelo del tratamiento de las relaciones laborales dentro de la administración pública para hacer del Estado o para hacer de la administración pública eficiente, competitiva, que esté a la altura de las exigencias y necesidades de los ciudadanos? Esa es la discusión de fondo. Entonces, sí, la experiencia nos dice, el modelo cerrado sustentado en una carrera administrativa ayuda a mejorar el papel del Estado frente a los ciudadanos. El modelo abierto ayuda. Bueno, habría que hacer un balance. Yo por lo menos siempre he planteado mi posición, no es la primera vez, que yo considero de que en el Estado tiene que haber una línea de carrera. O sea, si en el Estado no existe una línea de carrera, creo que no va a funcionar el Estado de tal manera que se ponga a la altura de la necesidad y exigencias de la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque la administración pública, a diferencia de la administración privada, tiene objetivos totalmente distintos. Toda forma de organización se sustenta fundamentalmente en su finalidad, en sus objetivos. Entonces, la finalidad, por ejemplo, del sector privado es una finalidad que se sustenta en la acumulación, en la producción, ¿correcto? En generar utilidades, excedentes, porque si no la empresa no funciona. Es natural. Pero en el caso del Estado, el Estado no tiene necesariamente esa finalidad. La finalidad de la administración pública es materializar la finalidad del Estado. Y la finalidad del Estado es garantizar el bien común. Y cuando hablamos del bien común, hablamos, por ejemplo, de la seguridad interna, de la seguridad externa, de la protección de los derechos fundamentales de las personas, de garantizar el bienestar de la población o de los ciudadanos. Y cuando hablamos de garantizar el bienestar, implica garantizar salud, garantizar educación, garantizar, por ejemplo, comunicación, transporte, puente, por ejemplo, los puentes, las vías terrestres, en fin, o sea, todo aquello que ayude finalmente al desarrollo de la sociedad en su conjunto. O sea, no un sector de la sociedad, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí podemos encontrar, pues, dos finalidades totalmente distintas. En consecuencia, el tratamiento de las relaciones laborales dentro de la administración pública no puede ser la misma, por lo menos mi opinión, que el tratamiento en el sector privado. Entonces, es más, me atrevería a decir, por ejemplo, que las relaciones laborales en la administración pública son extremadamente complejas, porque hay una estructura, o sea, el Estado como organización es una estructura muy compleja. Pero qué paradoja. Miren, nosotros, o sea, el Estado es una organización extremadamente compleja, pero en las universidades, por ejemplo, no existe una licenciatura de administración pública, por ejemplo. No existe. Por lo menos hasta donde yo sé, creo que la Universidad Villarreal tiene una escuela, creo. San Marcos por ahí de alguna manera está intentando avanzar en fortalecer su formación de especialistas en el tema de la administración pública, y dejo de contar. Entonces, lo que quiere decir, miren, o sea, el Estado, que es una forma de organización extremadamente compleja, no solo en el manejo del ámbito político, sino del ámbito de las relaciones laborales, no existe una licenciatura, una especialidad que permite de alguna manera comprender cómo funciona el Estado y a partir de ahí plantear algunas salidas. Entonces, lo que pone en evidencia la poca preocupación que existe sobre el estudio de la problemática de la administración pública y en particular del estudio de la problemática de las relaciones laborales. Entonces, y eso evidencia nuestra poca madurez en el manejo de la cosa pública. En efecto, sobre el tema hay varias cosas que hay que puntualizar, ¿no? En efecto, necesitamos ver la 276, 728, 1057 y el tema de locación de servicios, que es lo que son, creo que los participantes en este ente, en este marco regulatorio que es la administración pública. Lo que decía es muy importante, Magíster, es el tema de, digamos, el Estado dentro de sus desagregados, como las universidades, no se ha preocupado en formar
digamos, gestores o servidores públicos para su inserción en las unidades ejecutoras. Hay una despreocupación y eso se nota en práctica, ¿no? Que además que aparte de la coyuntura política, la inserción de profesionales dentro de una unidad ejecutora en la gestión pública es, pues, a ver, el término, ¿cuál sería? No correcto o designado sin el perfil correspondiente. Siempre, de hecho, el profesional que conoce tiene que aportar desde el primer segundo. Hablábamos de la comparación entre el sector público, que su principal objetivo es la utilidad, la generación de recursos, ya hablemos en un término capitalista, la acumulación de riqueza, y en el término de la gestión pública hay una responsabilidad social que la utilidad debe trasladarse a resultados y al servicio de la ciudadanía. En lo que comentabas, seguridad ciudadana, salud, ahora que estamos en una coyuntura definitivamente muy, muy crítica, creo que eso se debe salvaguardar. Entonces, no existe una transición. Los jóvenes desde la universidad hay un vacío. Trabajas hasta la universidad, terminas, te gradúas, entonces hay un vacío sin entender, ya empiezas a cómo funciona ya en el espacio de trabajo. Pero ese acondicionamiento pues demora. Por eso existe, digamos, brechas y la insatisfacción del ciudadano. Nosotros como ciudadanos no percibimos que la entidad, o es decir, el municipio, el gobierno regional, el gobierno nacional, en sus 3 niveles de gobierno, no percibimos que esté trabajando para nosotros. La delincuencia, el tema de la salud, no se percibe que el funcionario, aparte, hay un mindset, hay un chief del servidor público que es terriblemente calamitoso en la forma como se ve el Estado. No hay una productividad correcta dentro de ese espacio. Ya ahí vamos llegando sobre ese tema y quería conversar con usted, Magíster, sobre el tema importante. De esta fractura o este híbrido del tema de la 1057 que se creó a la razón de la 276, la carrera administrativa que comentabas, y aparte de la ocasión de servicios, personas que trabajan sin los, digamos, beneficios que se tienen, ¿no? Sale pues en esta solución en el 2008 el tema de servir. Proponen este espacio, esta institución con el objetivo fundamental, digamos, de aportar valor y transicionar esta etapa de proponer nuevos argumentos, nuevo marco regulatorio en aras de lograr ese objetivo. Pero estamos 2018, estamos a ¿cuánto? 12 años de servir. Según tu percepción, doctor, ¿ha funcionado? ¿Esto debe cerrarse? ¿Es coherente que siga funcionando? ¿Cuál es el mecanismo que nosotros debemos tener respecto a esta institución o debemos esperar esta transición que se debe realizar? Más aún, también tenemos, creo que ayer, este tema que ha aprobado el Congreso, el tema de la eliminación del CAS y la inserción a la 276 y a la 728, creo que ha sido desde el Ejecutivo puesto la demanda competencial al Tribunal Constitucional. También creo que es necesario conversar un poquito sobre ese tema. Primeramente, Magíster, ¿qué opinión tienes respecto a esta institución y cuál debería ser su aporte? Porque, en definitiva, si no se ha logrado y cuáles son sus logros hasta la fecha, ¿cómo debe accionarse de acá en adelante? Bueno, yo respecto a la ley Servir, por eso lo que yo he señalado en algún momento, y lo he señalado en varias oportunidades, es que nosotros tenemos que tomar una decisión respecto a cómo debe dirigirse y manejarse el Estado en el ámbito de las relaciones laborales. Y digo esto ¿por qué? Porque, como he señalado en algún momento, existen 2 modelos de gestión, el modelo cerrado y el modelo abierto. El modelo cerrado sustentado en la carrera administrativa y el modelo abierto sin necesidad de carrera. Y dentro de aquellos que están, las normas que regulan las relaciones laborales donde no hay carrera, es precisamente el decreto legislativo 1057, el decreto legislativo 728. Yo lo incorporo en ese lado, por decirlo de alguna manera, la ley Servir y todas las demás normas. Y digo esto, ¿por qué la ley Servir? ¿Y por qué pongo la ley Servir dentro del ámbito de no existe una carrera administrativa? Porque si nosotros revisamos la ley Servir, efectivamente habla de un servidor de carrera, ¿correcto? Habla de un servidor de carrera. Sin embargo, cuando analizamos los requisitos para que un servidor sea de carrera, me parece que no
son concordantes con la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las condiciones para ser un servidor de carrera es tener título universitario para ser un servidor de carrera. Pero si nosotros analizamos dentro del 100% de trabajadores dentro de la administración pública, ¿cuántos tienen título universitario? No superamos ni el 15%. Lo que quiere decir que menos del 15% de los trabajadores administrativos hoy día tienen título universitario. Entonces la pregunta es si hay un porcentaje mínimo de títulos universitarios en la administración pública, entonces la pregunta es ¿y dónde están los titulados? Están en la calle. Entonces eso significa que tendríamos que incorporar, ¿correcto?, nuevo personal para que cumpla este requisito fundamental. Pero hay otro aspecto importante que tomar en consideración. Miren, ahí, por ejemplo, ya el casi 85% estaría fuera. O sea, a partir de ahí, me parece un error. Segundo, para ser parte de ser un servidor de carrera, no solo implica, obviamente, tener un título universitario, sino además hay que acreditar una experiencia determinada. Y esa experiencia determinada, la pregunta, ¿a dónde lo vas a acreditar? ¿Afuera o adentro? Obviamente adentro. Entonces tampoco me parece que cumpliría el requisito. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Al hecho de que la ley Servir, si bien puede plantear algunas cosas importantes, sin embargo, me parece que no es concordante con la realidad y esa es una de las razones por la cual se está fracasando. Y por lo tanto, bajo esos criterios, me parece que el término servidor de carrera es un término jurídico únicamente. O sea, es una figura que en los hechos concretos y reales no podría cumplirse. No podría cumplirse. Pero además hay que tomar en consideración que la principal actividad, miren, la principal actividad dentro de la administración pública es la actividad administrativa, ¿correcto? La actividad administrativa. No estarían comprendidos, por ejemplo, las actividades complementarias. ¿Qué son las actividades complementarias? Por ejemplo, la seguridad, el mantenimiento, ¿qué más? Todo aquello que no tenga que ver con el tema administrativo, que implicaría otro porcentaje de trabajadores de la administración pública que estarían fuera. Entonces la pregunta es, ¿y en qué condiciones estarían estos trabajadores de servicios complementarios? No serían parte de la carrera. Entonces ahí tenemos otro problemita que me parece que finalmente no va a poder resolverse. Y por último, me hago referencia, es que también la ley de servicio civil ha sido declarada en un extremo inconstitucional. ¿Y por qué decimos que ha sido declarada inconstitucional? Porque ha restringido derechos de los trabajadores. Y un derecho que ha sido restringido y que está siendo debatido, o por lo menos ya se ha aprobado una ley al respecto, que es el tema de la negociación colectiva. O sea, la negociación colectiva, que es un derecho fundamental de los trabajadores, en la ley Servir estaba totalmente restringida por cuanto no se le permitía a los trabajadores, por ejemplo, negociar condiciones económicas. Y cuando hablamos de condiciones económicas, estamos hablando de incrementos remunerativos, de bonificaciones, etcétera. Porque uno de los problemas también centrales dentro de la administración pública es el tema remunerativa. Ojo, o sea, y hay una diferenciación remunerativa significativa. Por ejemplo, los trabajadores que están bajo el régimen CAS tienen un tratamiento remunerativo totalmente distinto a los trabajadores que están bajo el régimen 276. Y quienes están en una situación de extrema precariedad, por lo menos en mi punto de vista, son los trabajadores 276 que sus remuneraciones son bajísimas. Si no fuera por este bono, que es el bono CAFAE, es un bono como que se forma como consecuencia de las tardanzas, de los descuentos que se hacen a los trabajadores, que es un fondo limitado, es que a los trabajadores les reconocen un bono. Si no fuera por este bono, definitivamente los trabajadores que están bajo el régimen 276 están en una situación de extrema precariedad. ¿Y cuándo van a encontrar? Es cuando van a identificar este problema, cuando se jubilan, porque cuando se jubilan ya no tendrán este bono, o sea, tendrán su verdadera remuneración. Entonces, como podemos ver, la administración pública pues hay un conjunto de problemas y que lamentablemente no están siendo tratados
debidamente. Y es por eso que digo de que la ley del servicio civil lamentablemente no es una salida o no ha sido una salida adecuada a los problemas que predominan dentro de la administración pública. Todo lo contrario. Yo considero que la ley del servicio civil ha profundizado los problemas laborales y más bien no ha logrado su objetivo, porque su objetivo era establecer un solo régimen laboral y hoy día ya no hay uno, hay 4 regímenes laborales generales. Entonces, por lo tanto, no se habría logrado las metas y los objetivos planteados. Mi posición frente a eso, yo considero de lo que habría que hacer es mejorar más bien el decreto legislativo 276, como bien ha establecido la ley que anula el CAS, que es la ley 31131, que habla sobre la discriminación dentro de las relaciones laborales en la administración pública. A mí me parece, por ejemplo, que esa es la línea que habría que seguir. O sea, la línea dentro del ámbito de las relaciones laborales habría que fortalecer más bien el decreto legislativo 276, fortalecer la carrera administrativa y fortalecer el régimen 728, que serían en todo caso los 2 regímenes laborales que de alguna manera han mantenido una vigencia importante en un periodo sumamente importante. Así es. Sí, hay varias cosas que hay que analizar. O sea, el tema es en la gestión pública, como usted conoce, o sea, desde las políticas públicas, las leyes, tienen que trasladarse realmente si es funcional dentro de una administración pública. Estamos hablando en los 3 niveles de gobierno, ya sea local, regional o nacional. Entonces, ese enfoque de las 276, a mi parecer, digamos, servir, está esperando la extinción de las 276. Entonces, estamos llevando, a ver, digamos, en el cálculo que he hecho en algunas instituciones que me ha tocado trabajar, ya hay un porcentaje, por ejemplo, que ya están en proceso de jubilación y también están esperando que paulatinamente se tenga que, terminar y jubilar y poder cerrar la brecha y trasladar los recursos. Para servir también me parece que hay algo importante, el tema de los recursos. Hay algo que es básico en este tema. Si no tienen los recursos necesarios para solventar un marco regulatorio, un marco legal, no sirve de nada, de verdad. Ese es el suministro, el eje fundamental para sostener, y la evaluación tiene que venir desde la unidad ejecutora. Por ejemplo, dentro del marco de la 276, es calamitoso dentro de la institución, por ejemplo, ¿no? Dentro de la organización que se tiene, no hay dentro del TUPA o los documentos de gestión, digamos, no se tiene un MOF, está desfasado. La realidad que se tenía en el 2090 es muy distinto a lo que se tiene acá actualmente en cualquier. Las necesidades han rebasado. Por ejemplo, tienes 180 trabajadores en 276, CAS tienes, digamos, unos 20, locación tienes como 100 o 150, pero no absorbe el recurso, no cubre las necesidades que se tenga que hacer. Un fiel ejemplo es la unidad de logística. Cuando tú ves el organigrama de cualquier institución, por ejemplo, dentro de la 276, dentro de tu CAPAF, tienes 6 profesionales, pero en realidad, de acuerdo a la carga, de acuerdo al presupuesto que tú tienes, trabaja como 50 o 60 personas. ¿Cómo están trabajando? ¿Están trabajando por locación de servicios? ¿Y qué pasa que ese profesional, digamos, se contagia con COVID? ¿Cómo resuelves? Es desamparado totalmente el servidor. Otro, estás dando tareos en obras, estás coaccionando, o sea, el servidor dentro del eje funcional, en la práctica, realmente estos marcos regulatorios no ayudan a organizar. Si bien estamos cometiendo malversación o desprotegiendo al servidor público. Entonces, ahora este tema del CAS también, a ver, objetivamente veamos, ¿no? Digamos, se debería realizar desde el Congreso también, hacer un análisis, digamos, realmente qué es lo que ocurre, cuál va a ser el traslado y cómo nosotros queremos resolver. Me parece que todas las instituciones, tanto Servir, tanto el Congreso, el Ejecutivo, solo estamos postergando o estamos acumulando una bomba de tiempo. En algún momento va a explotar. Va a explotar y no tenemos el raciocinio de sentar las bases para lograr una gestión eficiente. Cada gobierno en un pliego de 5 años está enfocándose en ejecutar su presupuesto y aparte de desarrollar cosas puntuales sin absolver las bases sólidas que se tiene que hacer en una gestión pública. Entonces, tenemos una desorganización total en el tema de la estructura funcional ahí adentro.
Porque si tú ves el desarrollo dentro de esa entidad, las necesidades han superado y, por ejemplo, Servir no es una ayuda, digamos, me ha tocado trabajar ahí y llamar a Servir es, oye, le consultas y dice, bueno, tú decides, tú veas, tú eres el funcionario, tú eres el que decide, tú eres el que determina, pero te sugerimos. Entonces, me parece que ellos también están esperando realmente que se extinga la 276. O sea, vamos a jugarle al tiempo, a los años. 70 años van a desaparecer y aparte Servir en el tema económico no tiene cómo levantar a las unidades ejecutoras con el tema del presupuesto. Hablamos de, digamos, costo-eficiencia, hablamos de un servidor proyectado a resultados, pero también no tienen cómo sostener, porque año en año con el tema de la circulación económica, cómo se obtienen los recursos, es de los impuestos, es lo mismo. No hay. Tendríamos que fortalecer las bases sólidas de dónde se generan esos impuestos. Me parece que hay que tener un raciocinio correcto en la forma como intervenimos dentro del aspecto de la 276. Lo que sí es real tenemos ahorita es que en la 276, a mi entender, digamos, necesitamos mejorar, intervenir o cambiar, pero regular. Me parece que ya terminó un ciclo de una realidad sostenida hace años que era importante y que ha traído desarrollo, pero ya ahora ya es insuficiente en el tema de triangular esa idea de beneficio, un servidor correcto y podamos aportar en el tema de eficiencia al Estado. Ahí creo que necesitamos mayor investigación, mayores recojo de información de cada institución, ¿no? Entonces, ahí necesitamos ver cómo resolvemos, porque realmente, como tú dices, hay servidores con 850 remuneración básica y lo que les ayuda son el CAFAE. Entonces, para un costo de vida a esto ya es insuficiente. Pero también hay que ver la otra moneda en el tema de la 276, ¿no? Se ha vuelto realmente no eficiente. Yo considero de que existen dos políticas públicas en la administración pública en materia de relaciones laborales. Una política oficial establecida en la norma y una política encubierta. ¿Y por qué hay una política encubierta? Porque, miren, los contratos de locación de servicios, hoy día llamados contratos por terceros, esa forma de contratación es ilegal, totalmente ilegal. Y eso no lo digo yo, lo dice múltiples sentencias de la Corte Suprema, incluso el propio Tribunal Constitucional a través de demanda de amparo han señalado de que esa forma de contratación, si bien tienen tratamiento legal, sin embargo no es aplicable a las relaciones laborales. Sin embargo, la pregunta es si se sabe que un gerente de recursos humanos no sabe que es ilegal. O sea, un jefe de recursos humanos no sabe que eso va a generar una consecuencia futura. ¿Y cuál es la consecuencia? Estás contratando en el tema de la necesidad. Mira, Contraloría contrata por locación de servicios. Hay como 20.000 en el caso, digamos, que ha salido este tema de Richard Swing. Es que la necesidad ha superado. O sea, ¿cuál es el origen? El tema de la causa, el efecto es lo que tenemos ahora, la insuficiencia de recursos. La causa es la no generación de los recursos que estamos desarrollando. Ojo, si nosotros revisamos el precedente Huatuco, ya que es el expediente 050-50, si no me equivoco, si no recuerdo bien, el Tribunal Constitucional en ese precedente establece dos criterios fundamentales. Uno, efectivamente, que hay que ingresar por concurso público y todo lo demás, pero otro es la responsabilidad administrativa, civil y penal de un funcionario que actúe ilegalmente. O sea, la contratación, por lo menos, de un trabajador bajo el régimen de la modalidad de terceros y de locación de servicios es irregular, porque eso va a dar como consecuencia un proceso judicial y va a afectar el presupuesto público. En efecto, y la responsabilidad del funcionario y el titular. Pero responde a esa pregunta, fíjate. Y a eso, ¿quién es el mayor, digamos, que quebranta y rompe este marco regulatorio? Es el titular y el ente que gobierna en ese entonces. Pero yo tengo un criterio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo te decía para acabar con esta... A eso me refiero a la política encubierta. Eso es terrible. Por eso para mí es importante que cumpla 3 requisitos el titular que va a entrar, que tenga capacidad técnica, que conozca en verdad cómo funciona y desde cómo recoger la información y aparte en evidencia una visión transformacional para cambiar al Perú
y el otro pues que no podemos medir, es la conciencia acá dentro de lo que quiere realmente hacer. Es un salto de fe que debemos hacer en cualquier funcionario o titular que se tenga que elegir. Pero el mayor fracturador de estos marcos normativos es el poder que se inquista y en la elección que le toca, o el titular es el que rompe, digamos, esos marcos regulatorios. Yo tengo una opinión particular y una percepción en lo que me ha tocado trabajar. Los profesionales en la gestión pública están siendo capturados, están siendo cohesionados por la necesidad de tener un trabajo. De verdad, gerencia general parece mesa de partes, administración, ya no en principio un criterio de lo que realmente quieres hacer. Sí, pues. O sea, detrás tienes orquestado como marionetas, digamos, qué es lo que tienes que hacer, quién debe entrar sin el perfil o no el perfil. Es nuestra realidad y hay que decirlo claramente. ¿Cómo cambiamos? Es realmente preocupante cuando no tiene una visión, digamos, de cómo desarrollar y sostener. La idea sería, pues, yo no estoy en desacuerdo, digamos, ¿no? De un partido político, ya, pues, has apoyado, has hecho todo el proceso, pero mínimamente, pues, que este profesional cumpla con algún requisito en el marco normativo para que te ayude a resolver. Cuando ya el titular o los responsables o los directores reaccionan, cuando ya tienes una denuncia, como decías, fracturas administrativas, recién empiezan a buscar, digamos, soluciones para poder, digamos, resolver esto. ¿Cuánto has pasado? 2 años, 2 años y medio, y no has hecho nada. Y la población, mayor delincuencia, menos salud. Yo siempre he creído, por lo menos en la oportunidad que a mí me ha tocado asumir en mi calidad o sea, responsable de un área o como asesor, yo siempre he manifestado de que lo primero que hay que hacer es conversar con los que están allí, con los que están dentro de la estructura administrativa. O sea, yo no puedo pensar en incorporar nuevo personal, vamos a imaginar una municipalidad, yo no puedo pensar en incorporar nuevo personal si no tengo claro, o sea, cómo está mi personal internamente. Entonces yo primero tengo que conocer para tomar decisiones. Y segundo, yo siempre he considerado que los mejores aliados, porque ojo, la administración pública hay que conocerlo. Yo coincido contigo en lo que dices. Efectivamente, los titulares de las instituciones a veces por desconocimiento o a veces por interés, correcto, toman decisiones equivocadas. Ahora, yo comparto la idea que si bien no necesitas una gran calificación de la administración pública, necesitas rodearte de un equipo de gente que conozca. Obviamente, tu equipo de asesores, tu equipo técnico que te acompaña, tiene que conocer, porque efectivamente una gestión no solo lo hace el alcalde, sino su equipo. Y si el alcalde se rodea de un equipo que no le ayuda a solucionar los problemas, sino que no le aclara, en todo caso, las lagunas que puedan existir frente a la administración pública, obviamente ese alcalde va a cometer errores terribles y va a terminar procesado y posiblemente sentenciado. Entonces, por eso es importante, o sea, tener el criterio de rodearse de un equipo, no solo de confianza política, sino de confianza técnica, que le va a ayudar a solucionar los problemas. Es un primer elemento. Un segundo elemento que me parece también importante. O sea, dentro de la administración pública hay infinidad de problemas. Por eso decía que no es igual la administración pública con la administración privada. Es totalmente distinto. Y es por eso que se necesita estudiar el problema de la administración pública seriamente. Y estudiarla implica la necesidad de plantear salidas a los problemas. Por ejemplo, ¿cómo solucionamos los problemas de las relaciones laborales generadas por los contratos de locación de servicios? Porque hay miles de trabajadores bajo locación de servicios o por terceros. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo solucionamos el problema, por ejemplo, de la falta de incrementos remunerativos en el caso de los trabajadores 276? ¿Cómo? O sea, habría que buscar una fórmula. Entonces, y así vamos a encontrar mil cosas. Entonces, por eso decía la importancia de formar especialistas en materia de especialistas en administración pública. O sea, es inconcebible que en el país no exista 2 o 3 o 4 escuelas profesionales dedicadas al estudio de la problemática de la administración pública. No es igual el pregrado con el posgrado. Ojo, el hecho que tú tengas una maestría en gestión pública o que yo tenga una maestría en gestión pública no me hace especialista. Seré un conocedor, pues, ¿no? Seré un inquieto
investigador de la administración pública, pero no soy un profesional formado. Yo soy abogado. Y como abogado, mi formación en la administración pública es muy tangencial, ¿correcto? Sin embargo, yo tengo una preocupación por el tema y lo investigo, pero yo no puedo decir pues que soy un especialista. Pero sí lo podría hacer, por ejemplo, un estudiante que inicia desde el pregrado, ¿correcto? Y va continuando su carrera profesional y va a tener una mejor comprensión de la problemática de la administración pública. Eso en el país no existe. Y ahí nuestros países vecinos nos llevan ventaja. Pues en Chile, por ejemplo, el estudio de la administración pública es mucho más madura que aquí. En Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchos que ven a Estados Unidos como referente en América. El tratamiento de la administración pública en los Estados Unidos tiene todo un proceso. O sea, no es que mañana un abogado, un economista, etcétera, aparece como especialista en la administración pública, ¿no? Ahí hay especialistas, ¿correcto?, que se vienen formando desde la época, desde las etapas de pregrado en adelante. Entonces, yo creo que es un problema, por ejemplo, que habría que solucionar. Sí, me parece por ahí va el tema. Yo concuerdo completamente en el tema, no hay capacitación previa para la inserción dentro de la gestión pública. Aparte, lo que decías es importante, ¿no? Hablabas del titular y la gente que se rodea. Eso es también otro tema que se necesita, a ver, conversar, comentar de que el titular, ahora que estamos en una nueva elección, que también va a haber cambio al siguiente año del tema del gobierno regional y gobiernos municipales, es necesario. O sea, exhortar a los titulares, a los que se presentan, que tienen que rodearse de un equipo técnico correcto. En algunas veces me ha tocado estar, por ejemplo, de verdad, los asesores, no tienen el tino normativo o en todo caso la expertise normativa para asesorar. En algunos casos no hay que pasarlo sin la conformidad, sin los procesos correspondientes que implica el marco normativo, y es realmente desastroso. Y yo digo, no, oye, si él cómo asesora al titular, ¿no? Entonces, parece que se ha vuelto este tema como que... Tú puedes tomar una decisión así, ¿no? Tú puedes saltar las etapas, eso no hay problema, pero eso te va a traer un problema futuro. Por supuesto, por eso lo que yo decía es que... Lo que estás haciendo tirando para adelante los problemas, porque no estás solucionando nada. Sí, al contrario. En efecto. O sea, cuando no tienes un titular correcto, el funcionario está constantemente en riesgo a ser procesado y encarcelado. Porque y a veces tienes que jugar. Por errores, por malas orientaciones. Malas orientaciones y aparte, digamos, como funcionario conoces y necesitas trabajar y pues quien tiene la sartén por el mango es el titular, y si no estás bajo sus lineamientos o sus procesos, ya no estás. Entonces, en ahí hay que regular bastante y el conocimiento normativo que planteabas me parece que es importante. Y desde ese espacio, bueno, sí, pues Magíster, ahora estamos a puertas de la instalación de un nuevo Congreso de la República. Entendemos que este nuevo Congreso debe asumir su responsabilidad para solucionar los grandes problemas que hay en la administración pública. El nuevo gobierno que viene, independientemente de quién sea, tiene grandes retos de solucionar los grandes problemas que hay en la administración pública, porque si no lo soluciona, me parece que esta situación se va a agravar y lamentablemente, como tú bien decías, estamos frente a una a una camisa de fuerza o en todo caso a una olla de presión. O sea, que se va calentando y va a llegar un momento en la cual lamentablemente va a ser incontrolable. Va a explotar. Y tengo yo una tesis, ¿no? Y voy percibiendo de acuerdo a la experiencia que me ha tocado estar y conversando y estudiando, conversando como profesionales como usted, porque este contraste, el compartir de alguna otra manera a los que nos ven acá, ayuda a interpretar, a ver cómo pueden ellos entender y coadyuvar dentro de la gestión pública. Soy un convencido de que tenemos que promulgar más cosas. Por eso, Magíster, espero que no sea la última y seguiremos de repente conversando en mayores temas para coadyuvar, porque hay una fractura, como te decías, hay un vacío entre la gestión pública y la educación dentro del entendimiento de la gestión pública. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que, ya que estamos inmersos en este tema, aportar en este tema. Te decía, yo tengo una tesis fundamental que necesitamos, que siempre lo comento, ¿no? Es que, digamos, el chip del peruano ya está mentalizado en el aprovechamiento del Estado, ya sea en tiempo, en recursos, no hay ese cambio.
Entonces necesitamos reorientar estos valores públicos dentro del tema que planteabas en el clima laboral y con los recursos humanos correctos. Me parece por ahí va el cambio. Va el cambio en entender de que si todos nos aunamos a entender la gestión pública y empezar a triangular los procesos correctos que se trabaja en la dirección de administración, logística, recursos humanos, tesorería, contabilidad, en las líneas administrativas y aparte en la gerencia de infraestructura, entendiendo que nuestra labor es al servicio del ciudadano, me parece que todos vamos a ganar. Y no se ha visto también, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en Abancay, Apurímac y aparte en Cusco, que me ha tocado estar Lima, y para los jóvenes el mercado laboral. O sea, tanto el gobierno regional, el gobierno provincial, digamos, acaparan en estos sectores, digamos, de provincia, el 85% del mercado laboral. Entonces, si el gobierno o el Estado no es eficiente, no acciona en sus niveles de ejecución, proyectos de inversión, ejecuta correctamente, no hay trabajo. Entonces, hay fricciones en el tema que no tienes dónde estar, no tienes grandes empresas como para poder, digamos, postular, trabajar, desenvolverte, porque es una base fundamental para desarrollarse. Entonces, mi preocupación anda por ahí, en que tiene que ser, digamos, un titular correcto y un equipo correcto para generar transformación en estos sectores, ¿no? Entonces, tenemos que insistir y que realmente el valor humano, la persona quien llegue a transformar lo pueda hacer. Yo considero tres cosas fundamentales, tres criterios para cambiar el país. Recursos económicos, que medianamente tenemos y todavía hay que organizar, dejar. Dos, la capacidad de decisión. O sea, tienes que tener la capacidad de decisión para transformar. Y lo otro, principalmente, el deseo de hacer bien las cosas y no entres a aprovecharte del Estado como ya hemos venido experimentando en estos años. Entonces, ahí va, me parece, a mi criterio, el mal sentir hacia la gestión pública y a los servidores de parte de los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo creo que como una cuestión final, lo que tendría que señalar es lo siguiente. Primero que hay que entender que el más grande empleador en el país es el Estado. O sea, eso está clarísimo. Yo coincido contigo. O sea, el más grande empleador es el Estado. Pero también hay que entender que el más grande vulnerador de los derechos laborales es el Estado. Miren, qué paradoja, ¿no? Paradoja. Eso por un lado. Segundo, efectivamente, o sea, yo considero de que nosotros tenemos que romper con este criterio de que los funcionarios públicos entran a la administración pública para beneficiarse o para utilizar sus cargos y finalmente resolver sus problemas. Lo que se trata no es resolver mis problemas particulares, sino mi función es resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos, porque ese es el sentido del ejercicio de la función pública, estar al servicio del ciudadano y no aprovecharme de mi cargo para solucionar mis problemas, que es lo que ha ocurrido en todo caso con muchos funcionarios, ¿no? O sea, han utilizado su cargo para beneficiarse. Y eso es lo que hay que finalmente derrotar. Yo creo que derrotado esa lógica del manejo de la cosa pública, yo creo que vamos a avanzar. Hay futuro, o sea, si es cierto, estamos en una situación difícil, vivimos una pandemia, bueno, esta pandemia ha evidenciado pues muchas limitaciones de la administración pública, no solo en el ámbito de la salud, sino de la educación, de la justicia. O sea, si ustedes pueden imaginarse los problemas de la administración, yo soy abogado independiente, litigante, yo estoy todos los días enfrentado a los múltiples problemas que hay dentro de la administración pública como consecuencia de la pandemia. Y miren, y el Poder Judicial en cada gobierno siempre ha sido objeto de políticas de reforma. Pero la reforma que se ha implementado, donde se ha gastado millones y millones, no ha avanzado mucho porque el problema es presupuestal. Una administración pública, una administración de justicia con poco presupuesto no va a poder avanzar. Entonces, y lamentablemente los grandes perjudicados de eso, ¿quiénes son? Los litigantes, los ciudadanos, que están obviamente años y años esperando para que se los solucione sus problemas y lamentablemente no hay una respuesta eficiente y eficaz por parte de la Administración de Justicia. Bueno, los esfuerzos que se hacen son pocos, pero bueno, hay que seguir bregando en eso, ¿no? Bueno, para eso estamos. Muchas gracias por la invitación. De hecho que sí. No, de hecho, esto es un tema, digamos, para un poco compartir y ver de alguna otra manera absolver. Me parece que hay que decirlo cómo está. Necesitamos identificar cuál es el problema, como decías, y qué respuestas de solución le vamos a dar
a estos temas, ¿no? Entonces, ya, quería concluir con esto para ya ir cerrando. Mm, ¿Qué recomendaciones le darías, digamos, porque esto nos van a ver, espero que nos estén viendo funcionarios, titulares de pliego, personas para Claro. compartir, digamos, Bueno, yo dentro del eje considero que, normativo, ¿no? sí, yo considero que una de las recomendaciones que hay que plantear a los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones de la administración pública, especialmente en el marco de los recursos humanos o de la gerencia de recursos humanos, es aplicar debidamente los contratos. O sea, si el funcionario no aplica debidamente los contratos que corresponden, van a haber problemas. O sea, las dificultades se van a presentar tarde o temprano. Bueno, algunos decimos no como funcionarios, pero bueno, el próximo funcionario lo resolverá. Pero esa forma de reflexionar o razonar, en realidad me parece irresponsable, ¿no? Correcto. Si bien yo no voy a ser el funcionario, pero yo no estoy cumpliendo mi responsabilidad. Lo que estoy haciendo es crear más problemas para que el otro que viene lo resuelva y él va a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos corriendo traslado los problemas hacia adelante y al final no se soluciona. Y eso es lo que me parece que hay que corregir. Es un primer elemento. Un segundo elemento, que eso ya corresponde en todo caso a las nuevas autoridades. Lamentablemente, estamos en una etapa de transición en la cual es el fin de un gobierno que ha tenido muchos problemas. Lamentablemente, este quinquenio para el país ha sido desastroso en todos los niveles, no solo en los niveles de la administración pública, sino de la salud, la educación, en fin, y la pandemia ha evidenciado eso. Lo que esperamos es que las nuevas autoridades o quienes sean tomen adecuadas decisiones para resolver los problemas al interior de la administración pública para hacerla más eficiente en favor de los ciudadanos. Nosotros exhortamos, en todo caso exhortaríamos a quienes tengan la oportunidad de dirigir la administración pública, lo hagan con responsabilidad, con conocimiento y obviamente tengan un equipo de gente que les ayude en todo caso a tomar adecuadas decisiones. Y por último, bueno, nosotros como parte de la sociedad civil, lo que nos queda es ser vigilantes y finalmente plantear algunas salidas a los problemas que existan. Bueno, en mi calidad de abogado, nosotros estamos todos los días muy familiarizados con este tipo de dificultades y obviamente desde nuestra perspectiva estamos tratando de contribuir a la solución de los problemas de algunas personas. Y por mi parte, muchas gracias, agradecerte infinitamente por la invitación, felicitarte por el trabajo que vienen haciendo y cuenten conmigo en todo lo que sea posible para discutir temas mucho más específicos, porque este es un tema enorme. Por ejemplo, Sí, sí. hay varios, habrá que armar una agenda para Me discutir en todo parece caso correcto. temas mucho Miren, más voy a específicos. tomarte la palabra. Me parece que sí. Necesitamos, a ver, entrar por alguna arista en donde Claro, podamos identificar y podamos dar algunas soluciones y más precisas. podamos más precisas, normativas. Creo que necesitamos eso, un tema normativo que ayude al decisor, al que hace las políticas públicas, para que, digamos, tenga herramientas y pueda un poquito mejorar el tema de la gestión pública. Yo concuerdo completamente con usted y creo que vamos a seguir yendo y vertiendo nuestra posición respecto a lo que es la gestión pública y podamos ayudar, compartir. Me parece que eso debe Así ser es. la clave de poder lograr un Estado eficiente. De verdad, yo creo que todos ganamos cuando el funcionario realmente haga su trabajo Así y es. podamos tener un país tranquilo y con oportunidades todos de poder trabajar correctamente. Bueno, Magíster, ha sido un gusto y estar acá y también, bueno, estar compartiendo esta charla, esta pequeña plática sobre gestión pública. Como vuelvo a decir, espero que no sea la última y seguro programaremos de repente un tema candente. Creo que necesitamos expandir nuestra voz y que nos escuchen y poder compartir también de qué forma coadyuvamos pues a este entorno de la gestión pública. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches y saludo a todos tus seguidores. Listo, nos vemos, doctor. Nos vemos, Muchísimas cuídate. gracias. Chao, chao. Nos Nos vemos, vemos. chao, Chao, chao. chao.
Bien, buenas noches con todos. Estábamos conversando con el magíster Juan Vázquez Quispe de lo que significaba el tratamiento jurídico de las relaciones laborales en el sector público. Es verdad, hay varias coincidencias, pero también hay varios contrastes que debemos ver con un enfoque transformacional. Ahora que va a haber un cambio de gobierno, ahora que va a haber un nuevo presidente que va a guiar, presidente o presidente, que va a guiar los destinos del país, siempre se le exhorta a que pueda realizar un trabajo técnico, un trabajo correcto en aras de salvaguardar el bienestar de toda la población. Entonces, es un beneficio mutuo para todos. Necesitamos un país empoderado, transformacional, para lograr los objetivos que corresponden. Y la labor fundamental es la administración pública. Hay que cambiar el chip de la administración pública, de los servidores que trabajan dentro de la administración pública, principalmente de las personas decisoras y los que tienen capacidad de decisión dentro de la administración. Si ellos cambian y entran con ese mindset, con ese chip, vamos a tener un Estado eficiente al logro de objetivos y al logro de resultados que se quiere, y percibamos a un Estado inclusivo que trabaja en aras en cuidar la ciudadanía. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, si lo has visto ahora o vas a verle una repetición, si este video, este live te ha gustado, comparte con muchas personas más para que puedan ver y entender un poquito más de lo que significa la gestión pública. Entonces, nos vemos en una siguiente plática sobre gestión pública. Gracias, nos vemos. Chao, chao.